Yo soy Leonel Durán y me he dedicado durante toda mi vida a ser artista plástico. De verdad que una de mis satisfacciones de vida, podría decir, que es esta gran exposición que se hizo en la Galería de Arte Nacional, que abarca 3 siglos del vitral en Venezuela. Cuando se inauguró la exposición me hicieron una pregunta sobre si yo era tan viejo como para hablar de 3 siglos del vitral en Venezuela, porque se supone que era una exposición personal de mi obra y de obras que he realizado con grandes maestros del arte venezolano. Y yo hacía la referencia que los primeros vitrales que llegaron a Venezuela fue en 1884, en la época del general Guzmán Blanco. Y esos vitrales son los que están en la iglesia de Santa Capilla. Esos vitrales se han conservado en buen estado a pesar de las circunstancias de la ciudad. Y es debido también, entre otras cosas, a que yo he hecho un trabajo de restauración permanente a esa obra. Luego, pues, yo me formé en París como vitralista, a pesar de que cuando fui estudiante de la Escuela de Arte Cristóbal Rojas, pues estudié vitrales igualmente. Pero mi gran escuela fue la experiencia de París, con un gran maestro vitralista llamado Guy Meliaba, y donde aprendí todo lo que significa el oficio de esta antigua técnica del vitral. Indudablemente que el vitral tiene 2 fenómenos que son fundamentales para producir una respuesta en la sensibilidad humana. Esos 2 fenómenos son la luz y el color. Entonces, no es lo mismo pintar un cuadro full de colores, pero que son colores opacos, a que esos colores tengan luz. Eso le da una dimensión diferente, le da una expresión totalmente que va directo a todos los sentidos del cuerpo humano, y por eso los fenómenos de cómo el vitralismo se convierte en la Edad Media en un fenómeno mágico de transformación del estado anímico de las personas, que en esa época pues no se sabía por qué. Pero hoy día sí sabemos que hay lo que se llama la psicología del color, y es que el color afecta la sensibilidad humana, y más si tiene luz, puede transformar inclusive psicológicamente un ambiente total y absolutamente. Esa es una pregunta que me remonta a mi infancia, porque recuerdo que siendo muy pequeñito, quizás de 4 o 5 años, no lo puedo precisar, yo hacía, como todo niño, dibujos en las paredes. Y mis hermanos mayores me corregían esos dibujos que yo hacía en las paredes. Y mi mamá me defendía, porque decía que las correcciones que me hacían mis hermanos mayores no eran correctas, porque la forma como yo dibujaba era lo correcto. Porque tenía como esa habilidad y esa destreza natural para el dibujo, fundamentalmente en esos comienzos. Yo empiezo a tener conciencia de esa habilidad y destreza cuando estudié como 5º grado, que mi maestro era pintor, y cuando se dio cuenta de esas habilidades mías, pues me condujo a estimular que me dedicara al dibujo, a la pintura, y eso fue como el punto de partida para empezar a estudiar desde muy joven, a los 12, 13 años, a pesar de la oposición de mi casa, que querían que yo fuera bachiller como todo el mundo, de querer estudiar en una escuela de artes. Yo estudié en San Cristóbal porque yo soy natural de San Cristóbal, en el estado Táchira, y tuve que llegar a un convenimiento con mi familia, sobre todo con mi mamá, de que estudiaba el bachillerato y estudiaba en la escuela de arte simultáneamente. Entonces estudié las 2 cosas a la vez, porque la escuela de arte me permitía con cierta libertad de ir en horarios no tan regulares. Cuando uno se forma a nivel académico, pues claro que recibe una formación integral en cuanto al dibujo, en cuanto a la pintura, en cuanto a la escultura, al vitralismo. Yo fui un apasionado de los grandes formatos. Mis hermanos me decían, no pinte cuadros tan grandes que eso no se vende. Pero yo tenía una identidad con ese tipo de obra monumental, tipo de obra gigantesca. Leí y me entusiasmó muchísimo, me motivó muchísimo la obra de Miguel Ángel, la Capilla Sistina. Y quizá eso fue como un primer incentivo a hacer grandes formatos, y por eso me incliné a estudiar muralismo.
Estudié muralismo con el maestro Gabriel Bracho, con el maestro Pedro León Castro, conocí y traté al maestro César Rengifo. Entonces eso fue una formación paralela que me dio esas facultades, desarrollar esas habilidades para los grandes formatos. Tengo pues que hacer como una clasificación. A todos ellos les tengo un gran respeto, una gran admiración por su obra. Pero con el que más trabajé fue con el maestro Bracho. Él tenía un ímpetu, una dedicación al trabajo, una pasión por el trabajo, que pienso que de una u otra manera pudo haber influido en mí. Admiro mucho la obra, la calidad de pintura del maestro León Castro y lógicamente César Rengifo, pues uno de nuestros hitos como personaje cultural, porque no solamente era pintor, sino que era dramaturgo, era un hombre de una vasta cultura. Entonces para mí son como tres referencias en mi formación de artista. Sí, indudablemente que sí. Mi musa es la constancia, se llama ella. Porque siempre he creído en una frase del Libertador. Yo soy un gran estudioso del Libertador Simón Bolívar, de su pensamiento. Y hay una frase que se me grabó para toda la vida que dice: Dios concede la victoria a la constancia. Y yo siempre creí que en cualquier actividad humana, si uno se dedica a ella con dedicación seria, profesional, con constancia, viene el reconocimiento y vienen los éxitos. Y yo siento que he realizado pues un trabajo medianamente válido para lo que significa el área donde me desenvolví como pintor, como escultor, como vitralista, como muralista. Una de las cosas que se lo aprendí inclusive a uno de los grandes maestros del arte venezolano, como fue Carlos Cruz Diez, es que en algún momento un joven artista le preguntaba: maestro, ¿y cómo hace uno para lograr el éxito? Y él decía que en estas carreras del arte el éxito no era como en el deporte, que cuando estás en plenitud de condiciones físicas es que tienes que alcanzarlo, sino que era como inversa la relación. El artista debe trabajar toda la vida para alcanzar el éxito al final de su vida con una obra realizada y toda una trayectoria reconocida. Entonces, para mí, alcanzar el éxito en los jóvenes, si no tienen la paciencia de la dedicación, les va a ser muy difícil, porque hay una gran ansiedad de protagonismo, de éxito, y en el camino del arte es muy lento el paso del tiempo, la dedicación al trabajo, la madurez de la obra no es tan acelerada como en otras actividades humanas. No tengo idea. Una de las cosas que tengo una gran satisfacción es que he realizado demasiada obra. Y en algún momento algún pintor amigo mío casi que me desafiaba a que contáramos quién había hecho más obras. Yo le dije: bueno, si podemos contar de que yo he realizado murales y vitrales de más de 100 metros, ¿cuántas obras significarían a nivel de cuadros de Caballete? Entonces pienso que no es tanto la cantidad, ¿no?, sino es la significación de las obras que uno pudiera haber realizado por circunstancias que se nos dan en la vida. Entonces yo me siento, pues, primero que me formé íntegramente, profesionalmente, tuve siempre una gran necesidad de saciarme de conocimientos, de experiencias en todos los campos de las artes, y recibí una formación de grandes maestros que reconozco hoy día. Tuve el privilegio de estudiar en la Escuela de Artes Cristóbal Rojas con todos los maestros del arte venezolano de esa época, todos ellos reconocidos con el Premio Nacional, que para mí pues fue una formación integral que me consolidó en mi proyección de vida dentro del campo del arte. Yo siempre creí en el arte público porque pienso que el arte es un derecho de todos los ciudadanos del mundo. Y fui un defensor, por eso mi identidad con el muralismo, por eso mi identidad con el maestro Bracho, que hizo mucha pintura mural, que es obra pública, porque la obra pública pues está al acceso del público de la calle. No se necesita tener dinero o capitales para adquirir una obra de arte que sea propia de tu patrimonio personal. Entonces yo creo mucho en el arte público, y la obra que hasta el momento pudiera satisfacer más esa
necesidad mía de dar a la obra al gran público es el vitral que está en la Avenida Libertador, dedicado al Padre de la Patria, que es una obra pues, que tiene 15 metros de alto. La gente cuando pasa por esa avenida pues no la percibe como una obra gigantesca, pero es un gran vitral donde yo además hago mi aporte mínimo a sacar el vitral del contexto de la arquitectura, donde siempre estuvo casado con la arquitectura, no se da como un hecho aislado, como expresión de arte pura. Y entonces es mi contribución a lo que yo he llamado esculto vitral, que son obras escultóricas por el volumen y con carácter de transparencia en la luz y el color. Es mi obra que más me llena hasta este momento, pues es quizás el monumento al Libertador en la Avenida Libertador. Podría ser que es una contribución, porque el vitral nunca, ni siquiera cuando yo estuve en París, que conocí a grandes maestros, ellos habían hecho lo que yo llamo esculto vitral. El vitral siempre estuvo vinculado como a la arquitectura, a nivel de un ventanal, a nivel de las iglesias, pues en los ventanales, pero sacar el vitral de la arquitectura y montarlo como una escultura, quizá es un atrevimiento mío, pero esa es una obra que pienso que logró el propósito de sacar del contexto de integración de las artes al vitral como una obra autónoma de expresión libre. Mira, una de las cosas que yo considero fundamentales es las expresiones del arte, porque estas van directamente al espíritu humano, no van a satisfacer la riqueza material del ser humano, sino su riqueza espiritual. Entonces yo siempre he sido un defensor del arte en todas sus manifestaciones, y una de las cosas que pregoné mucho, yo fui presidente de la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos y fui presidente del Comité Nacional de la UNESCO para Artistas Plásticos. Y una de las cosas que yo decía normalmente en mis participaciones públicas era que Venezuela no solamente debía exportar petróleo, sino talento, porque los venezolanos somos de verdad un centro generador de talentos en todas las manifestaciones artísticas. Y ojalá que independientemente de las circunstancias actuales de crisis política, económica, social, los artistas se mantengan activos en su producción, en sus sueños de crear arte para el público, porque lo que necesitan las sociedades son cultura.